Bien, Shalom Alejem, les pasa a vosotros. Así que vamos a continuar con los 613, que es la serie que estamos estudiando, y que esto nunca va a dejar de ser, porque es una necesidad básica de no dejar pasar los 613, porque miren, pueden creer en Dios, pueden literalmente decir creo en Dios y decirse cristiano, católico, lo que tú quieras, pero no lo conoces, porque cuando tú, por ejemplo, tu papá, estábamos hablando hace un momento del ruido, ¿no? Hay papás que no toleran el ruido fuerte, ¿no? Y tú sabes, está papá y ¿qué tienes que hacer? Nada de ruido, ¿no? Ese es un mandamiento de... Así nosotros, si no conoces y tú dices, es que yo conozco a mi papá, y tú dices, no, a mi papá le encanta el ruido, o sea, ese no es tu papá el mismo que el mío, o sea, no es el mismo, porque a mi papá aborrece el ruido, o sea, no le gusta el escándalo. Y tú dices que a tu papá sí le gusta el escándalo, entonces no conoces a papá. Es más o menos lo que pasa. El estudiar los 613, recuerden, son 613, 248 positivos, 365 negativos. Los positivos son de que tenemos que hacer, y los negativos de lo que no debemos de hacer. Así que vamos a estudiar hoy en este día, el número 24, ¿sí? Positivo. El 24 positivo. Recuerden que estamos en el sacerdocio. Y el sacerdocio cambió, pero nos hizo él nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios. Adquirido por Dios. Así que dice así el precepto número 24. Eso es conociendo al Eterno. Tenemos que conocer al Eterno. Tenemos que conocer por qué mandó a hacer esto. Dice así: antes de entrar en el templo o participar del culto, los sacerdotes deben lavarse las manos y los pies. Tú me vas a decir ahorita, ok, eso lo vemos en Éxodo 30:19. Tú me puedes decir, ok, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Ya no somos el sacerdocio levítico, pero te digo, sí somos sacerdotes. Y nos está hablando de lavarse las manos y los pies. Entonces, vamos a ver el texto bien, con el mandamiento bien, porque es un precepto. ¿Recuerdan lo que significa precepto? Que está escrito. Mandamiento es oral, y cuando te dice está escrito ya viene a ser un precepto. Esa es la diferencia. Así que vámonos a Éxodo capítulo 30, versículo 17 al 21. Vamos a ver todo el texto, porque nada más nos manda a Éxodo 30:19, pero vámonos del 17 hasta el 21, para poder entender el precepto tal cual como es. ¿A quién se lo dirige? ¿Por qué se lo dirige? ¿Qué es lo que les pide? ¿Qué significa eso? Fíjense bien. Habló el Eterno a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con una base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, pondrás en ella agua. Y de ella, este es el precepto, se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Versículo 20. ¿Cuándo se lo van a lavar? Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, o sea, cuando vas a ministrar, para quemar la ofrenda encendida al Eterno, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán que por escrito perpetuamente, él y su descendencia por sus generaciones. Obviamente eso iba a terminar, porque fue un sacerdocio temporal. En el tiempo que ellos iban a ministrar ya no hay templo. Ahora, ¿recuerdan? Nosotros ahora somos el templo, entonces ahora vamos a cambiar, vamos a ver a qué se refiere, y vamos a ver muchos ejemplos. O sea, su deber de ellos es que se deben de lavar. ¿Deben de qué? De limpiarse. ¿Qué está diciendo el Eterno? Si tú no cumples ese precepto, ¿qué pasa? ¿No te parece drástico? O sea, lavamiento. Si no hay lavamiento, no hay vida. Entonces, vas a morir. Hay una doctrina de lavamientos. Eso nos lo explica el apóstol Pablo. Yo le repito, la carta a los hebreos dicen que no saben quién fue el autor. El autor para mí, es Pablo. Fíjense bien, Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 3.
nos lleva de esta manera para entender doctrina de bautismos, lavamientos, lavamiento, lavamiento. No pierdan de vista eso. Por lo tanto, dejarán ya los rudimentos, es decir, los principios de la doctrina del Mesías. ¿Cuáles son esos principios de la doctrina del Mesías? Hay principios, ¿cuáles son? Y Pablo está regañando y dice, vamos adelante a la perfección, echando otra vez el fundamento, y aquí nos va a decir, gracias a que está regañando a los hebreos, podemos entender cuáles son esos fundamentos que debe de tener el creyente en el Mesías. Dice el número 1, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Todos esos rudimentos ya los hemos explicado. Entonces, arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, si tú no tienes arrepentimiento, pues no vas a tener fe. Luego dice de la doctrina de ¿qué? Bautismos. De la imposición de las manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces rudimentos es arrepentimiento, fe en Dios, bautismo, imposición de manos, resurrección y juicio. Si tú no sabes estos 6, déjame decirte que no conoces ni siquiera lo que te va a pasar. Y esto lo he visto en líderes de la iglesia, he visto en muchas personas que según escudriñan las escrituras y ni siquiera se lo saben. Y no estoy hablando de que se sepan cuáles son, sino que dicen cuando hay más ahorita que estamos en pandemia, alguien parte y dicen ya están con el Señor. O sea, eso demuestra una ignorancia abismal. Entonces es fundamental entender la resurrección. Si tú dices que ya está con el Señor, entonces ya no hay resurrección. Entonces es un fundamento. Entonces no tienes el fundamento, entonces estás incompleto, estás cerrado. Así que acá estamos viendo la importancia del lavamiento del sacerdote, ¿no es cierto? Para poder pasar al tabernáculo, para ministrar y servir. La palabra griega de este texto, ¿sí? Se emplea en la carta de los hebreos, es una palabra griega. La palabra griega es baptismo. Entonces, este es bautismo. ¿Qué tiene que ver lavamiento con bautismo? Porque la palabra, esto no es algo nuevo, la palabra baptismo viene del griego lavaduras, el acto de una inmersión o un lavado, inmersión, lavado, lavamientos. Sí, ahí lo puse en rojo abajo con una flecha, lavamientos, sí, lavamiento. Dice, hay unos me van a decir, es que dice un señor, una fe y un bautismo, es decir, un lavamiento, ya no debe de haber más lavamientos. Esto quiero que abra su conciencia y van a entender que va a haber más lavamientos, hay más lavamientos. No es el único, así que efectivamente, y vámonos a Efesios capítulo 4, versículo 1 al 5, nos habla de la unidad del Espíritu. Ese es el título que le pusieron a la Reina Valera. Pero es un título muy bien empleado porque están intentando abarcar lo que realmente es el contexto del texto. Miren cómo lo explica Pablo. Dice, yo pues preso, ahí se me juntó, en el Señor os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Sale? Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia, te está hablando de la tolerancia los unos a los otros en el amor. Solícitos, es decir, prontos para guardar la unidad en el espíritu y en el vínculo de la paz. Porque somos un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Somos un cuerpo, dicen eso, somos la iglesia. Somos un cuerpo, somos un pueblo. Y somos un mismo espíritu. Por eso dice el versículo 5. Un Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Nuestro Adón. Yeshua. Una fe. ¿A quién le debemos la fidelidad? A Yeshua. Y un bautismo. ¿Quién nos limpia? Así es. Entonces, aquí nos está enseñando una unidad, un vínculo, por medio de ese lavamiento, ¿sí? Que fue el sacrificio para limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad, para quitar todas esas infracciones que eran delante del Padre, ¿sí? Y ese es un lavamiento. De eso se trata, un lavamiento. Porque puedo irme a Hebreos 10:26, donde nos dice, ya una vez hecho el sacrificio, ya no hay más sacrificio por los pecados. Porque ese es un solo lavamiento. O sea, si tú pecas deliberadamente, estás perdido. Entonces eso es lo que deben de entender. Un Señor, una fe, un bautismo, sí. No te va a estar, pero sí te tienes que lavar. No te va a estar bautizando a cada rato por lo mismo.
Hay un lavamiento, sí, porque nos ensuciamos en el caminar, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Hay más lavamientos. Juan el Bautista empezó como el lavamiento para arrepentirte, ¿sí? Toda la doctrina de lavamientos viene en Levítico 15, son lavamientos personales. Fíjense bien cómo lo vamos a manejar. Impurezas físicas, eso viene para cada uno de nosotros. Fíjense bien, pongan mucha atención. Levítico 15, versículo 1 en adelante, voy a darle lectura. Impurezas físicas. Habla el Eterno a Moisés y le dice a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Un flujo de semen no es por, ay, salió. No. Es por lo que estás viendo y estás haciendo. No que sea malo. Pero al tener flujo, ahorita vamos a ver, por ejemplo, en la costumbre de la mujer. ¿Es malo? No. Pero te hace inmundo. Y esta será la inmundicia en su flujo. ¿Cuál es la inmundicia? El flujo de semen. Sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que él se acostare, el que tuviera flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare inmunda será. Fíjense el versículo 5. Y cualquiera que tocare su cama lavará, ¿qué? Lavar sus vestidos. Se lavará también a sí mismo, ¿con qué? Agua. O sea, el bautismo no viene a ser, ay, no, eso se lo inventó Jesús y Juan. O sea, no es nuevo. No es nuevo. No fue nada nuevo. Por eso no les extrañaba y le decían: oye, ¿tú por qué estás haciendo eso? Y pues sí, para arrepentimiento, y los jalaba y se acercaban los fariseos y les decía: ustedes hipócritas. O sea, les tiraba duro. Por eso. Y dice que será que inmundo toda la noche, hasta la noche. Y será inmundo hasta la noche. Prácticamente un día. ¿Se dan cuenta? Pero se tiene que lavar. Hay una doctrina de lavamientos, es parte de. Versículo 6. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiese sentado el que tiene flujo, también tienes que lavar tus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Te pasa a ser inmundo. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y a sí mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, este lavará sus vestidos, y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche. Le estoy subrayando: lavar, agua. Y toda montura sobre el que cabalgare, el que tuviere flujo, será inmunda. Cualquiera que toque, cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. El que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. O sea, aunque tú la agarraste, ya eres inmundo por el flujo. Versículo 11. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo, no lavare con agua sus manos, lavará su vestido y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será que, y toda vasija de madera será, no, lavada. Qué mala, ¿qué pasó? Cuando se hubiera limpiado de su flujo del que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará su vestido, lavará su cuerpo con agua corriente y será limpio. Y el octavo día, fíjense lo que tiene que hacer: tomará 2 tórtolas y 2 palominos, y vendrá delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo dará a los sacerdotes, y el sacerdote dará una ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y el sacerdote lo purificará de su flujo delante del Eterno. Por el pecado. Te haces inmundo. 16. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o todo piel sobre el cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando el hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Cuando una mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo,
Ahora vamos con la mujer. 7 días estará apartada y cualquiera que tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo, también todo aquello sobre que se sentare será inmundo. 21. Y cualquiera que tocare su cama lavará su vestido y después se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. ¿Se dan cuenta de lo que nos está manejando? También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará su vestido y se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que tuviere sobre la cama o sobre la silla en que se hubiese sentado, el que tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella, pongan atención, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días y toda cama sobre el que durmiere será inmunda. Por eso no pueden dormir con una mujer que está en su mes. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o sea, ya excedió del tiempo, o cuando tuviera el flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. O sea, sigue siendo, no, pero es que ya debió de haber pasado y sigue siendo inmunda. Toda cama en la que duerme, el versículo 26, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará su vestido, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Y el 8º día tomará consigo 2 tórtolas, fíjense, ahí va igual que el hombre, o 2 palominos, y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará de él una ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante del Eterno del flujo de su impureza. 31. Así apartarás de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Ahora, ¿quién es el tabernáculo? Nosotros. Esa es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para la que padece su costumbre y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con una mujer inmunda. Se hace impuro por 7 días. Fíjense bien, vamos a ver otras citas de lavamiento. Esto fue lo que nos explica Levíticos con respecto al flujo de semen y a la costumbre de la mujer. Éxodo 19:10 es para que entiendan a qué se refería que se tenía que lavar las manos y luego los pies, el precepto, ¿cierto? Éxodo 19:10 nos dice: el Señor también le dijo a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana que laven sus vestidos. A ver, con que se consagren y que laven sus vestidos. Ellos recuerden que estamos en Éxodo 19, estamos para el capítulo 20 donde vienen los mandamientos. Ellos llegaron al Sinaí para recibir los mandamientos y para recibir la Torah oral. ¿Sí? Y les está pidiendo que laven sus vestidos. Vamos a ver lo que aconteció para tener mayor comprensión del texto. Vámonos desde el 19, Éxodo capítulo 19, versículo 1. Fíjense bien toda la escena, intenten ahora sí que visualizarla. Porque dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Estamos en el mes tercero. No dice ningún nombre de mes. Después del mes de Abib hasta el tercer. Ok. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acampó allí Israel desde el monte y Moisés sube a Dios. Y el Eterno lo llama desde el monte diciéndole: así le dirás a la casa de Jacob y anunciaré a los hijos de Israel: ustedes visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas del águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán que mi especial tesoro sobre los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Pero qué le está pidiendo? Que guarden su pacto, ¿sí? Y serán su especial tesoro. Dice el versículo 6: y ustedes me serán
Eso es lo que debió de haber sido antes de que hicieran el becerro de oro y de que la regaran, que rompiera los... Eso es lo que era. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes. Ese sueño, o eso que pidió el Señor, ese propósito se cumple en el Mesías. Por eso, ese es el principio. Y viene la caída y viene la restauración del real sacerdocio. Entonces, tenemos que cumplirlo. Y nos dice, ustedes serán un reino de sacerdotes y gente apartada, gente santa. No es santa, es Kadosh. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Fíjense bien cómo. Entonces viene Moisés y les llama a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia de ellos todas las palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Fíjense lo que responde el pueblo. Y dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho haremos. Este es un compromiso muy grande. Y Moisés refirió al Eterno las palabras del pueblo. Entonces ellos van a cumplir. Entonces el Eterno le dice a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo al Eterno. Y el Eterno le dice a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Ese es el mandamiento. Fíjense bien el 11. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día el Eterno descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás término al pueblo de alrededor, diciéndole, guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites. Cualquiera que tocare el límite, el monte de seguro, va a morir. No lo tocará a mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no va a vivir. Cuando suene largamente el shofar, subirá al monte. Entonces, y descendió Moisés al monte, al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron ¿qué? Y le dice al pueblo, estad preparados para el tercer día, no tocarán mujer. Una parte también es no tocar mujer. Por lo mismo que veíamos anterior, ¿no? Porque El flujo de semen. caes en impureza. Aconteció, y si se dan cuenta hay un juego, ¿no? Dicen, es que es con fines de reproducción, no para otra cosa. No. Si te hubiera dicho, nadie va a procrear. O sea, no. Sí me estoy dando a entender. O sea, la unión no tiene nada de malo. Te haces inmundo porque no se logra el objetivo, me explico. Si llegas a tener bebé, qué padre, pero si no, no era nada más por eso. Para que no se cierren en ese mandamiento que dicen que no, nada más es por procrear, y si no, ya no. No es cierto, es una mentira. Por eso les dicen, no toquen mujer. 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, una espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés saca del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte de Sinaí humeaba porque el Eterno había descendido sobre él en fuego, y humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina de shofar iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con una voz tronante. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés sube. Ahí se hace un desbarajuste porque sube, el pueblo se corrompe, rompe las tablas y se empieza el problema. Y ellos se habían dicho, así haremos y obedeceremos. Entonces, ahí es donde se rompe el propósito de que todos serían sacerdotes. Así que el lavamiento es todo, si se dan cuenta, es en tu manera de vivir. Lavar sus ropas, ¿sí? Está hablando de ropa, está hablando de comida, está hablando de comportamiento. En todo lo que hacemos y vivimos. Fíjense bien qué dice Génesis 35:2. Esto por el tiempo en lo que estamos viviendo hoy. Hoy que es 25 de diciembre. Recuerden que ahorita en Facebook se publica, pero se va a YouTube. Génesis 35:2 nos dice, entonces Israel, que es Jacob, le dice a los de su casa, oigan, a los de su casa,
y a todos los que estaban con él. Me van a quitar los dioses extranjeros que hay entre ustedes y se van a purificar y se van a ¿qué? Cambiar los vestidos. ¿En qué se tenía que purificar? ¿Quitar qué? Idolatría. La idolatría a los dioses y tenían que cambiar su ropa. Entonces, su manera de vestir, su manera de actuar, desechar esos dioses paganos, desechar que están ¿qué haces cuando cómo sabes que están sirviendo a un dios? Por la veneración que le rinden. ¿Cada cuándo? En sus días le señalaba. Entonces son sus fiestas, ¿no? Sus fiestas, Entonces les está diciendo que dejen sus tradiciones para con sus dioses, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué está haciendo Israel? A ver, una cosa es lo que ellos practican, donde tú estás viviendo, pero ahora tú vas a vivir. Por eso se llama retornar a Israel, retornar, regresar a casa, Apartarte, santificarte. en todo. No es un extremo, es un despertar. Es que ¿qué tiene de malo una cena? Pues cada sabbat cenamos. No, es que yo tampoco guardo sabbat. No, bueno, pues mejor ni hablamos, ¿no? Es que es una convivencia familiar. ¿Seguro? Porque yo veo que acaba bien mal todas esas convivencias. Y no, dicen, es que no todos. ¿Pero qué está celebrando? ¿El nacimiento de Jesús? Jesús. Es que entonces tienes una creencia, entonces tú estás en un Dios aparte. Porque hay quienes arrullan, ¿no? Arrullan al niño. Y tú como cristiano dices, bueno, yo no arrullo al niño, pero yo sí celebro su nacimiento. Es lo mismo. Si tú celebras el nacimiento, estás celebrando a una deidad llamada el niño Jesús. Es más, la Iglesia Católica, en todos sus tratados que tienen del Tratado de Trento y de todas sus reuniones, en ninguna dice que Jesús nació el 25. Todas afirman que nació por septiembre. Abril. En septiembre. Ujú. De septiembre, toca octubre, que más o menos, pero ninguna de la Iglesia Católica afirma que nació Jesús el 25. Ellos afirman que eso no tiene nada que ver. Y arrullan al niño y hacen no sé qué tanto, y hacen una fiesta, y hacen y cenan cerdo. Porque lo de diciembre es el cerdo. O sea, eso no tiene nada que ver con Jesús. Ese es un Dios aparte que están haciendo. No lo digo yo. Las el día evidencias. griego. O sea, es una evidencia tal cual. Y dice, desechen todo, dice Israel, desechen todas esas tradiciones, todas esas cosas. Pero es que yo me divierto. Entonces está bien, síguete ahí. Es como les dije al principio, no conoces al Eterno, no conoces a Dios. No, pero yo me porto bien, yo soy bueno. Al hombre le parecen sus caminos buenos. Eso no quiere decir que con eso se van a librar. Inmediatamente se sube Moisés, bajan, se tardó Moisés 40 días. Le dicen a Aarón, oye Aarón, ya no va a bajar. Haznos dioses. Y hacen un dios, ¿y qué hicieron luego? Adorar. Adorarlo, fiestas, se emborracharon, brincaron. ¿Qué tiene de malo? Se están divirtiendo. Y lo hicieron con el fin de adorar a Dios. Y le llamaron Jehová. Bueno, Yahvé, o como le quieras llamar, pero le pusieron el nombre del Eterno. Eres el que nos sacó de Egipto. Y empiezan ese era para Dios. ¿Y qué pasó? Bajan y hubo una matazón. Porque se enojó y dijo, bueno, a ver, ¿quién está con el Señor y quién es? Es lo que les digo. Yo no me voy a agarrar a matar a la gente, ¿verdad? Es lo que les digo. Ustedes ahorita se están matando. Quieren hacer eso, celebrar eso. Dicen que adoran a Dios, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No lo conocen. Entonces, ¿quieres celebrar eso? Celébralo. Yo no tengo ningún problema. Está bien, eso es cosa tuya.
Dijo, los que están conmigo y los que están contra mí. O sea, no lo tomen a mal. O sea, ciertamente así es. Y ahí vemos un claro ejemplo de que adoraron al becerro y según era para Dios, hicieron una imagen y lo hicieron. Y lo adoran. Es más, hay oraciones hasta para el niño Jesús, ¿no? Es lo mismo. No es que en mí sí nace en mi corazón. Ah, caray, bueno. Está bien, hazlo. Yo no tengo ningún problema. Yo solo estoy dando instrucciones como el Eterno. Solamente estoy golpeando a tu conciencia, estoy golpeando a tu razonamiento, a tu raciocinio. Apártate de toda idolatría como les está pidiendo. Dice, dejen a sus dioses y purifíquense. ¿Sí? Purifíquense y cámbiense su manera de vestir. Levíticos 11. ¿Qué es Levíticos 11? Porque dicen, es que la purificación es espiritual. No me vengan con eso. ¿Qué tiene que ver la comida, la bebida? No tiene nada que ver tu manera de ser, no tiene nada que ver cómo vistes. Eso no importa. No importa. No, sí importa. Ya vimos que está diciendo tu manera de vestir, tu actitud, ¿sí? Tu manera de comportarte y si adoras una deidad. Sí te lo está diciendo. Eso es mantenerte. Estamos viendo que le pide al sacerdote que se lave las manos y los pies. Estoy queriéndoles enseñar qué es lavamiento. Nuestras costumbres, la costumbre de la mujer de sus días la hace impura. El hombre también, al estar con una mujer o al ver a una mujer, te hace impuro. ¿Por qué te hace impuro? Porque hay una expulsión de semen. Es algo natural. No eres malo, es algo natural, pero te haces inmundo. Entonces, ese es un proceso. Ahora, el proceso de cambiar también tu manera de vestir. Tu proceso, porque se cambien sus vestidos. Ahora, vámonos a Levíticos 11 y vamos a la comida. Vamos a decir, ¿qué tiene que ver? Fíjense bien, porque Levíticos 11 nos dice como título desde el versículo 1. Dice así, animales limpios e inmundos. Dice, habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que pueden comer de entre los animales que hay sobre la tierra. Te va a hablar de comida. Habla de comida. Ahora, vámonos al versículo 44 y 45 y nos está diciendo, sed santos porque yo soy santo. Eso es la primera vez que te dice eso. Sed santos porque yo soy santo. Y en el capítulo 11, ¿de qué está hablando? Comida. De comida. De comida. Cuando Pedro dice, sed santos porque yo soy santo, está hablando de comida. Dice, dejando ya la vana manera de vivir que te enseñaron tus padres. ¿De qué? De lo que comes. Levíticos 11. De hecho, Pedro habla a los expatriados, es decir, a los esparcidos. Levíticos 11:44, ¿cómo dice? Porque yo soy el Señor, yo soy el Adón, vuestro Elohim, por tanto, consagraos y sed santos. Eso es ser santo, porque yo soy santo. No te contamines pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué? Porque está hablando de comida. El 45, porque yo soy el Señor que te he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Desde ahí parte el que yo soy santo. Y tú debes de ser santo. Entonces, si tú dices que eres santo, es porque cuidas tu manera de vestir, tu manera de actuar, tu manera de celebrar, tu manera de comer. Números, capítulo 8, versículos 7 y 8:21. Esto era para los levitas, pero esto lo podemos tomar como muestra. Así harás con ellos para su purificación. Rociarás sobre ellos, ¿qué? Agua purificadora. ¿Ustedes creen que el católico se la sacó de la manga, se le ocurrió que con agua bendita? No tiene ningún proceso. No hay ningún proceso en el agua. Es un agua corriente. No es agua bendita. Ellos dicen, es agua bendita y hasta te la venden, ¿no? Ahora hasta ya pasan con pistola de agua, ¿no? Y les disparan. O sea, bueno,
Eso no te lava. Tiene que ser agua corriente. Ya vimos, lavarás tus vestidos. Eso no lava tus vestidos. Un chisguetazo no hace nada. O sea, es inválido. Así que, agua purificadora, que ellos hagan pasar una navaja sobre todo su cuerpo y laven sus ropas y quedarán purificados. O sea, imagínate, es una lavada completa. Los levitas se purificaron a sí mismos de pecados y lavaron, ¿qué? Su ropa. Y Aarón los presentó como ofrenda mecida delante del Señor. Imagínate, al sacerdote los presentó como ofrenda mecida. ¿Mecían a quiénes? ¡A los levitas! Los cargaban y los mecían. Los limpiaban de todo pelo, de todo su cuerpo. Rasuraditos. Qué perfecto. Entonces podemos ver que de una ropa se vuelve, ¿qué? Inmunda. ¿Y qué? Una vez una persona me dijo, entonces ya no voy a ir a poder comprar a la paca. O sea, ay, mira, si tú quieres comer cerdo, quieres hacer lo que tú... hazlo. Si la ropa ya es usada, mínimo tienes que lavarla muy bien. Si aún en las casas, cuando nos representa la escritura que tienen lepra, dice, si tú quitas el pedazo, porque la casa se hace inmunda, porque ¿qué hicieron en esa casa? Un montón de aberraciones, cosas perversas, sacrificios, cosas sexuales mal. Entonces, dice, si la lepra no se quita, derribarás todo y vuelves a empezar. Imagínate, aún donde habitas. Así que, ahí nada más échenle coco. Números 19:19. Dice así, entonces la persona limpia rocerá sobre el inmundo al tercero y al séptimo día lo purificará de la inmundicia, y él lavará su ropa y se bañará en agua y quedará limpio al llegar la tarde, hasta el anochecer. Así que, fíjense bien, vamos ahora con esto es parte de lo que lava, y es una purificación. Tu ropa, cuando te presentes ante el Señor, lávate, báñate. Ahora tenemos más el agua más cercana, antes era diferente. Pero ahora sí, vámonos a Reina Valera. Fíjense cómo nos dice Apocalipsis 22:14. Con Reina Valera, para que entiendan. Sí, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. Dices, oye, es así concuerda, ¿no? Sí, está padre, ¿no? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Dices, ok, es bastante claro. Pero podemos ver que ahí nos está diciendo de lavar, ¿qué? Tu ropa, ¿no? Para tener derecho al árbol de la vida. Dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Ahora, realmente, como dice el original, porque eso está escrito en griego, y vamos a entender lo que el que tradujo interpretó. La correcta traducción dice así, Apocalipsis 22:14, dice así, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Entonces, lavar la ropa sería ¿qué? Guardar los mandamientos. Lavar tu ropa sería guardar los mandamientos. Para que tengas su potencia sea el árbol de la vida. ¿Por qué dices que tiene que ver la ropa con los mandamientos? Porque tus obras es tu vestidura. Y al amar al prójimo cumples toda la ley. Y la ley es: no matarás, no adulterarás, no robarás, no mentirás y no codiciarás. Y todos los 613 que nos faltan. Referentes a lo mismo que van al prójimo. De eso pende, de amar a tu prójimo pende, se agarra toda la ley. Toda la ley pende, es decir, que se sujeta a esos mandamientos. Toda la ley viene desglosada de esa manera. Entonces, la traducción de Reina Valera nos sugiere eso. Nos sugiere que lavar las vestiduras es obedecer, guardando, observando los mandamientos de Dios. Los mandamientos de la Torah, de los 613. ¿Para qué? Para entrar a la Nueva Jerusalén. Estamos en el libro de Revelaciones, de Apocalipsis, donde es el fin de las cosas. Es el último capítulo. Entonces, el lavarse es salir de la inmundicia. El lavarse, el ejemplo lo usó cuando vas a tener una falta. Pilatos. Mateo 27, 24 al 26. La famosa, no, yo me lavo las manos.
para quitarte el cargo de algún problema, ¿no es cierto? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, o sea, no ayudaba a Yeshua, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, porque el pueblo entendía. El pueblo sabía. ¿Y qué les dice? Diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Ese es su problema, ya ustedes. Yo no lo mando a condenar. Yo no lo voy a matar. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, de plano, miren, si se acuerdan eran falsos testigos y le metieron un montón. Si ellos sabían que no era malo, ¿cómo te atreves todavía a maldecir hasta a tus hijos? Estos fariseos no entendían nada. Y todavía a matarlo, siendo un hombre justo, que ayudaba al pueblo y sanaba a los enfermos. ¿Cómo te atreves a atentar contra él? No importando nada. Por eso Pilato dice, hoy están locos, yo mejor me lavo las manos. Entonces lo soltó Barrabás y habiendo azotado a Yeshua, le entregó para ser crucificado. Entonces lavarse las manos es librarte de la ¿qué? Culpa. Símbolo de libertad de tu culpa. Ahora, una inocencia. Ahora vamos a ver a Pedro. El lavamiento de los pies. Juan capítulo 13, versículo 1. Yeshua lava los pies de sus discípulos. Y aquí se está celebrando la fiesta de Pascua, poco antes. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Yeshua de su hora, había llegado para que pasase de este mundo hacia su Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando estaba cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ojo, está antes de la Pascua. O sea que Yeshua no comió la Pascua. Y eso ya lo vimos empezar. Sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios, y a Dios iba, había salido de estar con él y iba a regresar, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la amarró, la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahí está otro lavamiento, ahora vamos con los pies. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, no, espera, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Responde Yeshua y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Yeshua le dice, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios aunque no todos. Lo que le está diciendo el Mesías, y ahorita vamos a estudiarlo más, es tu diario caminar. Ya estás limpio, pero tu manera de caminar puedes equivocarte y tienes que lavarte. Porque sabía quién le iba a entregar el versículo 11, por eso dijo, no están limpios todos. ¿Quién le iba a entregar? Judas. Así que después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me están llamando maestro, ¿no? Pongan atención en ese juego de palabras. Y me dicen Adón. Y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el Señor, he lavado sus pies, ustedes también deben lavar los pies los unos a los otros. Lavar los pies refiere a corregir el camino de los que están contigo. Lavar los pies es enseñarles a caminar y a cómo limpiarse de la suciedad del camino, a limpiarse de sus malos pasos. Judas no cambió su camino, por eso no estaba limpio. Lavarnos los pies entre nosotros es un símbolo de ayudarnos a corregir nuestros caminos unos a otros. Versículo 15. Dice, porque ejemplo te he dado.
para que como yo lo he hecho, ustedes también ¿qué hizo de ellos? ¿Quién era Pedro? ¿Quién eran todos los demás? Modificaron sus vidas, su caminar cambió. Por eso le estaba lavando los pies. Es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Los limpió y limpió su caminar. Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Es decir, los discípulos no van a ser mayor que él. Ni el enviado es mayor que el que le envió. O sea, Yeshua es menor al Padre. Entonces no son el mismo. Si saben estas cosas, les va a ir muy bien en lo que hagan. No hablo de todos ustedes. Yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura va a hablar de Judas. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Pues, todos estaban en la lela. ¿Dónde dice eso? Versículo que diga Salmo 41:9. Fíjense bien. ¿Qué dice Salmo? Aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía contra mí, ha levantado su calcañar. Él confiaba. ¿En quién confiaba? Un amigo en quien confiaba. ¿Qué le confiaba? El dinero. El dinero. Era el administrador. Y luego comía con él. ¿Qué pacto faltó? El pacto de sal. Eso es desleal. ¿No es cierto? Versículo 19. Desde ahora os digo, antes de que le suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ahí está el nombre del Eterno. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, está enviando a los apóstoles, los está limpiando, dice, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Todo el proceso nos lleva para con el Padre. Ese es el proceso. El proceso para podernos presentar con los pies limpios y con manos sin culpa. Entonces el precepto nos está diciendo el número 24 de los positivos, antes de entrar al templo, antes de levantarte, antes de hacer todo lo que vayas a hacer y dar culto al Eterno, ¿sí? Debes lavarse las manos y los pies. Recuerden, nosotros somos el templo. Debemos tener las manos limpias. Fíjense cómo nos dice Pablo en 1 Timoteo 2:8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando las manos santas y sin iras ni discusiones. Entonces, lo mismo nos dice el Salmo 24:4. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a falsedad ni jurado con engaño. Manos limpias. Entonces, lavarse las manos, ¿sí? Es cuidar tus manos ¿de qué? De lo malo. Por ejemplo, hacer señas con las manos. Y nos dice que no levantemos, como nos decía, si quieres regresar a tu 1 Timoteo 2:8, sin ira ni discusiones, sin ira ni contiendas, ¿no? O sea, discutir con las manos no es que manotees, sino discutir con las manos es que te pongas a trancazos. Que sea sin falta, que sea sin culpa. En el caso de los pies, lavar los pies es limpiar nuestro camino, limpiar nuestro comportamiento, es ponernos a cuentas todos los días, diario, porque diario nos ensuciamos los pies. Génesis 18:4, ahí tengo son 4 citas que van a poner al... Dice que se traiga ahora un poco de agua y lavad los pies y reposad bajo el árbol. Era una costumbre. Y dijo, he aquí ahora, señores míos, os ruego que entren a la casa de vuestro siervo, pasen en ella la noche y laven vuestros pies. O sea, tu manera de ser para con los que están en tu casa es ayudarles a enderezar y a lavar sus pies. Cuando llegan a tu hogar, lo que tienes que hacer, ¿qué es? Les está diciendo que deben de lavar los pies, entonces se levantarán temprano y continuarán su camino por ellos. Pero ellos dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. ¿Se acuerdan de quién está hablando? Sí. Okay.
Génesis 43, 24. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua y se lavaron los pies y les dio forraje a sus asnos. O sea, el cuidado. No nada más es, ay sí, ay que Dios te bendiga. No, si está mal en mal camino y tienen sus pies sucios, ¿qué debes de hacer? Y lo llevó a su casa y le dio forraje a sus asnos y ellos se lavaron los pies y comieron y bebieron. Primera de Timoteo 5, 9 al 10. Pongan mucha atención en esta cita, porque son las condiciones de una viuda. Porque tú dices, es una viuda. Ay, ya, todos tenemos que ayudarle. No. No, hay reglas dentro de la escritura. Y miren lo que tiene que hacer la viuda. No la viuda de labios. Primera de Timoteo 5, 9 al 10 dice que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 60 años. O sea que si es menor, puede salir adelante. Habiendo sido esposa de un solo marido, no de toda la colonia. ¿Eh? Que tenga testimonio de qué? De buenas obras. No, sus obras son... Si ha criado hijos. ¿Cómo? ¿De qué refiere criar hijos? Buenos hijos. Unos buenos hijos, no unos. Si ha mostrado hospitalidad a extraños. Y miren, si ha lavado los pies de los santos. ¿Cómo se lavan los pies de los santos? Se las puse difícil, no me digan eso. Los pies de los apartados, o sea, de los que venimos. Ellos son santos. ¿Cómo lavas los pies de los santos? Cuando una persona viene a tu hogar y es un apartado del Eterno, ¿qué debes de hacer? Lo que veíamos en Génesis, ¿no? La atención. La comida, la bebida, el sentarte, que estés cómodo. No, pues ya comerte como. No, es más, ya vete. Sí, El trato que reciben. El trato que reciben. Sirviéndoles bien. Pero hoy no viene a enseñarnos de la palabra. ¿Qué pasó? Dice, esas viudas deben de cuidar eso. Entonces la exhortación es, debemos lavar nuestras acciones, lavar nuestras manos y pies, todos los días antes de dormir. Cumplamos este precepto. Número 24. Antes de entrar al templo o participar del culto, los sacerdotes deben de lavarse las manos y los pies. Eso es todo. ¿Es un precepto que podemos hacer? Sí. ¿Es un precepto que debemos de hacer? Sí. ¿Es difícil? No. Lávate. Lávate las manos y tu caminar. Que sea sin culpa. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén. Amén.